Buenas, nosotros somos estudiantes de la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco de Colombia, en la ciudad de Cartagena. En esta ocasión les venimos a presentar un proyecto de simulación llevado a cabo a partir de la asignatura Simulación de Procesos, en el cual simulamos el proceso de una separación de componentes livianos en una desetanizadora. El proyecto está a nombre de los siguientes estudiantes que ven a continuación. Somos de octavo semestre de la carrera de Ingeniería de Procesos. Bueno, la introducción de nuestro tema se basa en que las separaciones en los procesos son de gran importancia en la industria, puesto que es necesario separar los componentes de una mezcla en fracciones individuales. Se han desarrollado un gran número de métodos para realizar tales separaciones y algunas operaciones básicas se dedican a ello. En la realidad se presentan muchos problemas de separación y el ingeniero debe elegir el método más conveniente en cada uno de los casos para lograr una solución. Bueno, el tema de nosotros que vamos a realizar o el equipo que vamos a simular es una detanizadora usada para separar o despojar los componentes más livianos que tienen este compuesto y también para arrastrar contaminantes tales como H2S, amoníaco, entre otros, con vapor de media de 150 psi alrededor de nuestro objetivo principal es simular el proceso de separación de componentes de livianos de una corriente de hidrocarburos en un detanizador, utilizando el simulador Appenheising para la obtención de la cantidad de vapor de despojo. Nuestros objetivos específicos que vamos a desarrollar en el transcurso de este trabajo son describir el proceso de obtención de componentes livianos utilizando un detanizador. El otro es identificar la información necesaria sobre el proceso, equipo y datos que nos permitan la réplica de los mismos en el simulador Appenheising. Determinar variables que tengan mayor influencia críticas en el proceso de desetanización. Reproducir el proceso de una o más variables críticas en la simulación de proceso. Comparar los resultados entregados por el simulador con el proceso real de obtención de los componentes livianos. Todos estos objetivos específicos los vamos a desarrollar en el transcurso de este trabajo. En esta parte de la metodología se hace la descripción del proceso, se define la información que se utilizó para realizar la simulación, la información necesaria, el paso a paso del proceso. Para la información de la simulación se contó con el diagrama grande de control DGC. En esta parte de la simulación se procede a entregar la información. Se cuenta con el diagrama grande de control DGC de la corriente de hidrocarburos en el detanizador de la unidad y algunos valores de diseño que pueden ser útiles para realizar la simulación, tales como presiones de entrada, alimento torre, rehervidor, salida, temperaturas, composiciones en fracciones volumétricas de los componentes, otros como bomba, la válvula de control, su eficiencia para la bomba 75% y la válvula de control un 75% de apertura, los porcentajes de carga gaseosa y de carga líquida. Estos proceden del tambor y la carga líquida es la que entra a la corriente del detanizador. Los porcentajes de los componentes en la cima. En la descripción de la simulación debe contar con la información suficiente sobre los componentes livianos en la corriente de hidrocarburos en la detanizadora. Se ingresó la ventana de propiedades, los componentes tales como etano, metano, propano, isobutano, N-butano, pentano y H2S. Se selecciona el paquete termodinámico, que en este caso fue el Chao-Seader. Dentro de la ventana se deben tener en cuenta las corrientes de entrada, alimentación torre, con sus respectivas especificaciones. Se usó la paleta de equipos en proceso, una bomba, válvula de control, una columna de absorción con rehervidor. Se realizaron las conexiones de la corriente de entrada, alimentación torre. Con los equipos usados se añadieron los datos necesarios como composiciones, equipos, temperaturas, presiones. Se digitan todas las especificaciones relacionadas con el diseño del equipo. Bueno, a continuación se ingresa al programa en el cual se va a simular, que es Appenheising, y lo primero que se hace es la selección de los componentes. En la selección de los componentes se seleccionan los componentes que tenemos en pantalla
metano, etano, propano, isobutano, N-pentano, N-butano y H2S. Después de esto se selecciona el paquete de fluido, se añade el paquete de fluido llamado Chao-Seider y después se va al ambiente de simulación. Cabe resaltar que para nuestro proyecto o para esta simulación mejor decidimos utilizar el paquete de fluidos Chao-Seider, puesto que este paquete nos permite calcular propiedades como los coeficientes binarios, como se ve a continuación, para compuestos derivados del petróleo y que incluyen dentro del procedimiento ácidos como el que tenemos en cuenta, el ácido H2S. Además de la fase líquido-vapor, puesto que a la desmetanizadora también ingresa una corriente de vapor que va a ser usado para la separación de los compuestos en la desmetanizadora. Luego de ingresado ya los datos de la lista de componentes y el paquete de fluidos, podemos pasar al ambiente de simulación. En este ambiente lo primero que hacemos es seleccionar la corriente de alimentación a la bomba y le ingresamos todos los componentes que vemos en esta lista con sus respectivas composiciones y los datos en esta lista con sus respectivas composiciones y los datos de diseño de la corriente y de entrada y de salida para poder simular el equipo. Luego de ingresados esos datos, podemos verificar datos tales como la temperatura, presión y flujo y composición. Podemos darnos cuenta que nuestra corriente ha corrido y está en OK. Esto nos permite ingresar el equipo siguiente, que es la bomba. En la bomba solamente tenemos que realizar las respectivas conexiones y darle un dato las respectivas conexiones en esta ventana y luego darle los parámetros y con el dato de la descarga de la bomba, que es podemos obtener la corrida de este equipo. Para la simulación se agregó una válvula de control por si se desea regular el flujo de ingreso a la torre. Tenemos unos parámetros. En Worksheet encontramos el nombre de la corriente, presiones, temperaturas, composiciones. Tenemos los valores. En diseño, las conexiones. Tenemos la corriente de entrada, que sería la corriente de alimento, y la corriente de salida, que será el alimento de la torre. O sea, la salida será la entrada para el detanizador. En los parámetros agregamos un delta de presión de 3.300 kilopascales. Todo esto para que el sistema hiciera convergencia. Una vez instalada la válvula de control, se instaló en la paleta de modelos un absorbedor con servidor que vemos en pantalla. Para que este absorbedor realice el procedimiento se debe ingresar una corriente de entrada, una corriente de salida de producto de vapor o CIMA, una corriente de fondos, una corriente de energía para el servidor y dentro del proceso de ingreso de datos el servidor me pide una presión. También se ingresaron los números de platos, que en este caso son 36. La torre trabaja con 36 platos, pero como la torre utilizada en este procedimiento trabaja de manera inversa, se tuvo que ingresar la alimentación por el plato número 1. Una vez definidas las corrientes de ingreso, de energía, las presiones y los platos de ingreso, o el plato de ingreso mejor, el equipo necesita unos grados de libertad para poder cumplir el procedimiento de manera adecuada, para que pueda converger. Para esto se debe ir a la pestaña de diseño, luego a monitor, y allí dentro de monitor vamos a spec. Esta parte de spec nos sirve, o especificaciones,
nos sirve para darle al equipo unos grados de libertad que son los que va a calcular. Primeramente se eligió esta especificación en la cual se le da al equipo un valor de 615 barriles día, que son los que va a salir, o es el flujo que va a salir por la cima. Otra especificación dada fue la especificación de recuperación. En esta especificación, como se requiere de que no haya nada de fracción molar de los compuestos que se ven aquí, como metano, etano y el H2S, dentro de las especificaciones se le da a la especificación con recovery. En el fondo se le selecciona el fondo, se le selecciona un flujo molar y se le da un valor de 0. Nosotros agregamos dos maneras de correr la simulación. Una por la manera de diseño y la otra optimizando la cantidad de etano y metano y de H2S que salieran, optimizando la cantidad de sustancia de H2S. En esta podemos ver cómo las composiciones de estos componentes en la cima y fondo, pero también podemos hacerlo optimizando la cantidad de etano y metano, de metano, de etano y H2S para que salgan por la cima de la siguiente manera. Desactivamos la opción de flujo de la cima y activamos la de componentes, y podemos ver cómo varía la cantidad de la composición, llegando a 0 el etano y 0 el H2S. Pero hay que tener en cuenta que se nos aumenta el flujo en la cima. El flujo en la cima se nos llega a aumentar en 9.276 barriles día, y hay que tener en cuenta que por diseño en la cima salen 615. Bueno, a continuación aquí encontramos los resultados que llegaron a la simulación. Luego vamos a continuación aquí encontramos la tabla de resultados generales, como es la temperatura, la presión, el flujo molar y lo que se deriva de la cima y de los fondos. Luego vamos a composiciones y podemos notar, bueno, a continuación aquí encontramos que tanto el metano, el etano y H2S tuvieron una gran diferencia, ya que arrojaron resultados diferentes en la cima en este caso. Bueno, como podemos ver, se obtuvo la mayor parte del etano, del metano y del H2S que eran los resultados que queríamos que arrojara en la simulación. Como parte del procedimiento o del análisis de los resultados, decidimos modificar una de las variables críticas, una o más variables críticas, para mirar cómo cambiaba el procedimiento. Por esta razón, en la corriente de alimento de la torre se decidió cambiar el valor de diseño por otros valores tomados arbitrariamente y mirar cómo era el cambio que tenía la torre. Para este caso tomaremos un valor de 150 grados y una presión de 170 psi. Podemos notar que al momento de cambiar esos valores, la torre deja de hacer convergencia y muestra un error o no se calcula, en otras palabras. Nos podemos dar cuenta en esta parte, dice resolviendo, pero si entramos al monitor queda iterando y no llega a ningún valor. Si se dan cuenta, en esta parte no está cambiando ese valor. Si nos regresamos a la corriente de alimento y escribimos los datos originales, que eran 100 grados Fahrenheit y 270 psi, 280, perdón, notamos cómo enseguida la torre hace convergencia
y vuelve a su estado cuando estaba ya los resultados de buena forma. Digamos que podemos decir que la temperatura de 150 y la presión no son las adecuadas para el funcionamiento correcto de esta torre desatanizadora. Muchas gracias por ver nuestro video. Esperamos que este video o esta simulación les haya servido de ayuda o les sirva de ayuda para un futuro quieran realizar un procedimiento igual al que nosotros hemos hecho en este aporte.